¿Qué es La partida del amor? La partida del amor es una novela que yo escribí de dos jóvenes adolescentes que se enamoran en un parque, pero empieza todo que se enamoran en un parque y luego se reencuentran en su colegio o la universidad de la UAS, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se reencuentran ahí sin saber que estudian en el mismo lugar. Y la novela es una experiencia de vida. Es una historia de amor de dos jóvenes, de Esmeralda y Santiago. Como dice mi descripción, que es una novela de dos jóvenes adolescentes estrellados en su camino hacia el amor. Es una historia, una experiencia para recordar por siempre. El Diego de Santiago fue asesinado por algo desconocido en Sinaloa, México. Santiago y su madre se fugaban para escapar de las personas que asesinaron a su tío y asumieron que eran traficantes de drogas. Santiago y su madre tuvieron que irse para sobrevivir y como estos eventos los obligaron a salir de México para cruzar la frontera con Estados Unidos de América. Esta es una historia mezclada con tragedia, coraje, fe, Dios, distancia y especialmente amor. Es una novela que también nos habla de vencer al cáncer para la bella Esmeralda. Cómo la vida de Santiago ha cambiado inextricablemente desde que su novia Esmeralda le fingió su muerte, para no hacerle la vida más dura a su amado novio Santiago mientras viven lejos. Cómo su padre vendió la casa de Santiago donde Santiago y su madre vivían. Tratarán de hacer justicia y recuperar su casa a ir a México, con la ley, nunca con armas ni violencia. Santiago tuvo que sacrificar tanto para sobrevivir y cómo fue el desgarro del camino. A Santiago y Esmeralda del universo los volverá a unir para siempre. Todo esto y mucho, mucho más. La, mi novela de la escucho mucho ruido. Pasaron personas por el pasillo. Mi novela de La partida del amor es una novela de dos jóvenes que se enamoran, Esmeralda y Santiago, Santiago y Esmeralda. Y no es precisamente un cuento de hadas, una historia de amor feliz, sino que es una historia con experiencias, con lecciones, una historia muy fácil de contar, no es fácil de contar y con lecciones y experiencia dura que los personajes pasan porque se enamoran, pero la vida los separa porque cuando están tan enamorados empieza su romance y al tío de Santiago lo asesinan en México y entonces Santiago es perseguido cuando va con su madre, van a la casa del tío, la casa de ellos, que es una experiencia mía propia que ocurrió con un familiar, con un tío mío. Entonces yo puse esa experiencia en la historia de La partida del amor, porque así fue como fue lo que le pasó a mi tío y yo me tuve que venir aquí a Estados Unidos y por eso es la razón también que yo estoy aquí. Entonces, como me pasó eso a mí, yo lo puse en la novela como una experiencia propia de persona y autor y lo puse ahí en la historia de amor de Al Santiago y Esmeralda. Y no todo lo que pasa en la historia es lo que a mí me pasó, pero yo agregué algunas cosas personales que creo que son importantes y que se deben de saber y dar a conocer. Y es por eso que la historia es tan importante y no es fácil de contar para mí. Y en lo que iba era que Santiago y Esmeralda, pues la vida los separa por lo que le pasa a su tío. Entonces a ellos unas camionetas se estacionaban en la esquina de la casa de la mamá de Santiago, que es mi mamá, y como persiguiéndolos a ellos, entonces ellos deciden venirse a Estados Unidos porque eran perseguidos por estas personas que se creían, o ellos creían, nosotros igual en la vida real, en mi vida real, que pues los estaban persiguiendo, entonces fue algo inmediato que pasó y se tuvieron que
que venir, así como nosotros lo hicimos, no tuvimos que venir. Y pues la vida fue la que se encargó de estos personajes traerlos para acá, tal como a mí y a mi mamá, que fue una experiencia real. Y lo puse en la historia que a Santiago y a Esmeralda los separaron de esa manera, fueron separados por la vida, se podría decir. Y ya después pues ellos sufrieron mucho porque estaban a la distancia y no se podían ver, no se podían amar de verdad. Y pues la otra experiencia que llegaron aquí y empezaron desde cero, se podría decir. Sus familiares pues no los apoyaron, se agarraron a la vida y se pusieron a trabajar y a vivir aquí. Y pues estaban separados y Santiago y Esmeralda no aguantaron eso. Y Esmeralda era una joven muy dulce, muy tierna, muy fuerte, porque ella se enfermó de cáncer y sus padres fallecen en la historia y ella se tiene que ir a vivir con sus tíos. Sus padres eran ricos. Los padres de ella eran ricos y le dejaron dinero, pero no era igual porque pues ya no tenía a sus padres. Y pues no voy a contar tampoco todo. Toda la historia para que sea misterio y lo puedan leer y ojalá y que compren mi novela. Y pues no es una historia muy fácil de contar. Como lo digo, La partida del amor no es precisamente un cuento de hadas, es una novela con personajes que se enamoran, pero también que le enseña a la gente cómo los personajes se hicieron fuertes por situaciones o enfermedad y que ellos no permitieron que estas cosas hicieran sus corazones duros, sino que los hizo más fuertes y más sabios. Y también una de las cosas que no es fácil de contar para mí es precisamente porque estoy aquí a Santiago. Él tuvo que regresar a México en un tiempo con su madre. Lo que se mira es lo que se ve en la novela. Fueron las partes más duras para mí escribirlas porque también fue una de las experiencias más duras de mi vida. Ya a Santiago su padre le vende la casa sin la autorización de su madre ni de él. Y es un golpe muy duro porque pues la madre de Santiago siempre se encargó de, cuando él se vino a Estados Unidos, como es en mi historia personal, que mi papá se vino para acá y mi mamá se encargó de levantar la casa y construirla por años y para que él después se fuera a México y vendiera la casa sin la autorización ni el conocimiento de sus hijos, como mis hermanos y de mi mamá, que fue muy duro para nosotros pues estar aquí tan lejos en Estados Unidos y estar lejos de nuestra familia ha sido muy duro. También estar lejos de mi familia allá en México, que era con los que crecí toda mi vida. Con los que crecí en toda mi vida y pues eso fue un golpe muy duro para mí. Fue como una traición en mi vida real y en la vida de Santiago. También que su padre le vende la casa sin la autorización. Y pasan muchas cosas más, pero eso es parte de la historia y no voy a contar todo por si alguien se interesa en esta historia y leerla. Y creo que mi historia es una historia de valentía y también de dejar ir. Creo que es una historia de valentía y también de dejar ir cosas materiales, por lo que pues más le duele a uno, como a Santiago y a mí, pues es dejar a la familia atrás y es vivir tan lejos y estar tantos años lejos de tu familia. Eso es lo que más le duele a uno. Creo que, como dije, esas cosas a los personajes les permitió que que no hicieran sus corazones duros, sino que los hizo más fuertes y mejores personas. Ese es mi libro, es mi primera novela. La escribí desde los 17 años a los 20 años basada en hechos reales.
pero también cosas creadas desde mi imaginación o de mi mente. La partida del amor. Es una historia de romance entre dos jóvenes y temas de problemas familiares. Dos jóvenes recién graduados. Voy a leer un poquito de la descripción. Dice, este libro es mi primera novela. La escribí desde los 17 años a los 20 años, basada en hechos reales. Es una historia de romance entre dos jóvenes y temas de problemas familiares. Dos jóvenes recién graduados de secundaria que no saben que se van a enamorar charlan en un parque. Después, en el primer año de preparatoria en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando recién empieza su historia de amor de adolescentes. Son separados porque Santiago, el chico, tiene que huir con su madre a Estados Unidos por la persecución de los narcos que mataron a su tío. Enamorados en la época cuando los jóvenes usaban Windows Live Messenger y MySpace como una moda, lo hacían para ligar y por romanticismo. Era la manera de comunicarse en ese entonces. Santiago y su madre son ejemplo de que nadie abandona su país por gusto, lo hacen por necesidad. La partida del amor es un ejemplo de supervivencia. La novela tiene un estilo único y clásico. Con esta novela quiero enseñar a recordar el valor de la familia y del amor. Es un libro que habla no tanto de amor entre jóvenes, sino que habla más de aprender a valorar a la familia cuando la tienes y no cuando la pierdes. Ser leal a tu familia y no a lastimarlos por cosas materiales que son momentáneas o causan un placer momentáneo, porque al final el dinero se acaba, pero la familia es para siempre y vale más que traicionarla por vender una casa, como la historia en la que el padre de Santiago hizo con él y su madre. Habla de sanar problemas familiares. Es un tanto para mí una biografía porque habla de lo que mi padre hizo y yo a mi padre lo he perdonado, pero como dijo un sabio por ahí, hay que olvidar, hay que perdonar, pero no olvidar, para que no nos vuelvan a hacer lo mismo y no nos vuelvan a... No hay que guardar rencores, sino que hay que perdonar, pero no olvidar para que no nos vuelvan a ver la cara de tontos, especialmente cuando viene de nuestra familia. Y es que la novela habla de eso de cómo a veces nuestra propia familia, las personas más cercanas nos puede hacer un daño y no se dan cuenta que todo ese daño al hacerlo a nosotros, ellos se lo están haciendo a ellos mismos. Un ejemplo en la novela es el robo de vivienda. Pues eso es un poco de lo que habla mi novela y no quisiera decir el final para no contar todo porque pues para tenerlo como misterio y para las personas que quieran vivirlo. Es una novela que no fue fácil para mí escribirla porque digo muchas cosas sobre mí. Es más como una biografía porque hablo de muchas cosas que yo siento que pasaron en mi vida, pero también puede que estas cosas le hayan pasado a otras personas o hayan tenido historias similares. Y yo quiero mostrar esta, eso que hay que perdonar, pero no olvidar tampoco. Y ser feliz y dejar ir cosas. Y eso es lo que más me emociona escribir como escritor. Y qué más fuerte, mejor puedo escribir que mi propia historia y darla al mundo. Y ojalá que le guste esta historia a las personas y que se lo tomen no tan en serio, sino como una enseñanza y una moraleja en todo lo que digo. Esto es la partida del amor por mí, Jonathan Vega, y ojalá que les guste